La incorporación del marketing como carrera, como oficio fundamental en la comercialización de marcas, productos, bienes y servicios de diferentes empresas, hizo que la carrera publicitaria sufriera transformaciones en el camino. Ya no bastaba con tener una buena idea, con ser muy creativo. Ramón Saba, destacado poeta, escritor, publicista y gestor cultural con una enriquecedora trayectoria. Catedrático universitario, profesor de literatura, conferencista, sonetista galardonado, apodado el Sonetista Mayor. Es nuestro invitado en PUB 101. Hola y muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de PUB 101, el podcast. Con ustedes como siempre, Cheo, Don Hedel, Osiris y un servidor Reinaldo Infante para compartir temas relacionados con la publicidad en la República Dominicana, sobre el marketing y sobre todo tener conversaciones interesantes con gente que ha ido escribiendo la historia de la publicidad en nuestro país. A mí particularmente hoy el programa tiene un sentido especial porque hoy vamos a conversar con una persona que yo no solamente admiro, sino que también quiero, que es un buen profesional, que tiene muchos años de docencia y al mismo tiempo de ejercicio profesional. Ramón Saba. Ay, gracias. Para mí es un grandísimo honor compartir con un elenco tan profesional, tan bueno, y donde no solamente estás tú como gran amigo, sino está mi voz favorita y encima de eso, dos compañeros de estudio de mi segundo hijo. ¡Aplauso! Estamos aquí en confianza y con gente querida. Gracias. Ramón, ¿cómo inicias en el mundo de la publicidad? ¿De qué manera? Sí, muy sencillo, Edel. Nos liga en esto un gran amigo tuyo también. Yo era gerente de mercadeo de lo que en ese tiempo se llamaba Inmobiliaria Idosa. Con Idosa siempre se negocia. Ese se lo creó precisamente el gran amigo al que me refiero, que fue Freddy Ortiz. Freddy Ortiz era el publicista de Idosa, yo era el gerente de mercadeo, y en un momento dado, no sé, a Freddy se le ocurrió decirme, frente a mi jefe, que yo había equivocado el camino, que yo debía estar en publicidad y que él tenía una posición que quería ofrecerme. Y efectivamente, a la semana ya yo presenté la renuncia porque me entusiasmó lo que me dijo Freddy, y me fui con él a su publicitaria entonces, Freddy Ortiz y Asociados, que era una agencia publicitaria que manejaba un grupo de marcas muy familiares, muy parecida, muy propiedad de los mismos dueños. Casi podría decirse que uno de los principales accionistas era Nedoca, la compañía Nedoca, y las principales marcas eran Panasonic, que era una tienda afiliada a Nedoca y otras empresas. Ahí estaba también Federico Pajés, padre, que fue de los fundadores de esta agencia. Ahí empecé. Eso era un elenco de lujo. Sí, era bueno. Muchos profesionales buenos del área. Si volvemos un poquito más atrás. Bueno, cuando niño yo tenía un atractivo por un personaje muy raro. Mientras todos admiraban a Superman, yo admiraba a Clark Kent. ¿Pero por qué? Porque Clark Kent era el periodista que escribía. Entonces a mí me gustaba ver yo decía que la personalidad secreta de Clark Kent no era Superman. No, Clark Kent era la personalidad secreta de Superman, porque el original era él que venía de Krypton, de otro planeta. Entonces yo miraba esto y yo recuerdo que en quizás mi primera incursión escribiendo para el público fue cuando una bicicleta en mi pueblo, en Tenares, tuvo un accidente con un carro y yo escribí sobre el accidente. No hubo más de 20 o 30 palabras describiendo el accidente y fue escrita por dos gentes. Yo fui una de ellas. Ahí empecé a entusiasmarme con esto. Esa crónica firmada por dos periodistas. Digo, por un periodista y yo. Y lógicamente eso me entusiasmó. De ahí luego vino un desliz que tuve, que fue visitar la tierra de Hedel Cordero. Me mudé por obra y gracia del Espíritu Santo, llámese mi mamá, a Pimentel, donde pasé un año y tanto estudiando. En ese año yo tuve muchísimas vivencias. Una de ellas fue codearme con dos personas que me marcaron en la escritura, en el camino del texto, que fueron, en primer lugar, Elpidio Guillén Peña. A mí me dicen regularmente el sonetista mayor en República Dominicana, pero yo aprendí a hacer sonetos con Elpidio Guillén Peña. Soneto es una composición poética un poco compleja, y yo escribí mi primero con él.
contando hace poco los pocos errores que tuve, fueron apenas 80 y tanto en 14 versos. 80 y pico de errores. Pero fue mi primero escrito con él. Yo supongo que hasta Franklin ese bugo lo tuvo en su principio, ¿no? Me imagino que sí. Sí, y es mi poeta favorito, sí, dicho sea claro. de paso. ¿Qué es lo que había en Pimentel? Había algo en el agua, no sé, que la gente... No, había un ciclón que se llamaba, pero mira, eso hay que apuntarlo. Ese señor es un ciclón. Creó un grupo literario que viajó el país entero, siendo oriundo de Pimentel. Hablamos de Manuel Mora Serrano. Manolito creó en Pimentel el grupo Ambiversa, que significa Amigos de la Verdad y la Belleza. Ese es un acrónimo que identifica ese conjunto de palabras. Y ese fue el segundo contacto mío. O sea, ya con el Pidito entro como un Benjamín, como un fresquito a este mundo y conozco a Manolito Mora Serrano y viví una experiencia en una visita que hizo Juan Sánchez Lamún, poeta de Villa Duarte. Una misa lírica. Una misa lírica profana. Sí, claro. Y eso era increíble. La misa lírica profana era un invento de Manolito Mora que era lo siguiente, era interesantísimo. Eso era como una peña también, ¿o no? Más que una peña, era una actividad. Okay. Era ir a medianoche, cada uno con un pote de, no voy a decir la marca, de ron con publicidad, yo sé lo que significa. Una marca de ron a un cementerio y encima de las tumbas leer poesía de un determinado poeta. Wow, a mí me tocó ver esa experiencia. Un escepticismo lírico de marca mayor. O te marcaba o te marcaba. A mí me marcó de miedo. Sí. Esa fue mi primera vivencia. En Pimentel yo empecé a escribir. Mi identidad con el camino publicitario empezó ya un poquito mayor. Yo fui quizá el primer gerente de mercadeo dominicano de Codetel. En ese tiempo, inclusive puedo decir a boca llena que yo fui quizá el que creó el nombre Codetel y me gané 20 pesos por eso. Wow. Y eso me valió a que me consideraran para muchísimas cosas y hasta me mandaron a hacer un posgrado a Estados Unidos de administración publicitaria para sistemas telefónicos. Empecé ya a codear Pero con algo esto. muy especializado. Y acabé siendo el primer gerente de mercadeo dominicano en esta empresa. Estamos hablando de hace poco, apenas 1972. Apenas estaba arrancando todo eso esto. fue... Ramón Saba, una cosa es escribir por inspiración. Poesía, escribir literatura, novelas. Y otra por encargo, ¿verdad? Y otra por encargo. Entonces, ¿cómo es ese cerebro creativo de la inspiración y del encargo? Mira, en los años 70, posguerra de abril, las publicitarias se llenaron de escritores, de poetas, para trabajar básicamente lo que era en la redacción de textos. Porque no solamente tenían la sensibilidad y el conocimiento del lenguaje y el manejo del texto, sino que encima de eso tenían la sensibilidad de un país que estaba de luto. Entonces, ya en esa época, yo todavía no incursionaba en la publicidad, pero empezaba a amar y a conocer una serie de nombres como el de Efraín Castillo, Sí. que aunque mi gran maestro se llama Freddy Ortiz, la inspiración era de Freddy, era Efraín. O sea, por lo tanto, Sí. si Freddy era mi Era un padre norte. Publicitario, Efraín era como mi abuelo. Exacto. Entonces empecé a enamorarme Entonces, mucha gente de dice eso por maestro, ahí. Efraín. Cualquiera Claro. quiere, Mucha gente le dice maestro. Un maestro. cualquiera quiere permanecer en la familia. Claro. O sea, con dos gente así. Como quiera, y como nieto, aunque no era tan como yo, pero Para abundar un poco sobre lo que plantea Ramón con relación al éxodo de escritores y artistas a la publicidad, me contó Nandi Rivas que en una ocasión doña Damaris, en Joan Rubicán Damaris, parece que comenzaba a crecer la demanda de servicios publicitarios y de creativos. Entonces, doña Damaris le plantea a Nandi la necesidad de que se adquiera un creativo, más gente que haga el trabajo. Y Nandi propone a René del Risco Bermúdez. Doña Damaris dice, pero ese es lo que es escritor, ese es lo que es poeta. Dice Nandi, no, pero él puede hacer el trabajo. Él tiene la calidad para hacer el trabajo. Él lo puede hacer. Bueno, vamos a probar. Y bueno, la prueba funcionó tanto que después fue dueño de una gran agencia. claro. De manera que, para reforzar eso que tú dices, Sí. de esa cantidad de escritores, artistas,
Súmale, Edel. Rafael A Rafael Vázquez, Miguel Fonseca. Sí. El propio Freddy. Franklin Domínguez. Freddy Veragoy con Milton Sí. Peláez. Sí, señor. Entonces adicionaron al sistema, al servicio Que vienen de publicitario. otros ámbitos. Claro. Entre paréntesis, y no a modo de duelo, pero recientemente, hace unos días, murió uno de los que ha sido de los patriarcas del sector publicitario, que es Bernardo Vélez Peña. Un verdadero titán. Sí. Porque abrió puertas en los años 40 y tanto. Sí. Y se inició, según lo refiere Efraín Castillo, en un artículo que publicó a raíz de su muerte. En el Caribe. Que Bernardo comenzó a vender anuncios en el Caribe. Sí, exactamente. Yo tengo una anécdota muy buena. De don Bernardo. Sí, pero no la puedo contar. No es publicable. Hay muchas no publicadas. Son muchas. Él era una persona muy, muy efusivo. Sí. Era alguien que marcaba. Sí. Y sus bochas eran famosos también. Dinámico. Ramón Saba, usted y yo somos compueblanos, pues yo soy de Salcedo. Sí. ¿De dónde? ¿De Salcedo? De Salcedo. Sí, y digo que sí. si me hubiera quedado en Salcedo, hubiera estado ahora mismo trabajando en Radio Útil con un programa de Perico Ripiao y de bachata. O a lo mejor hubiera estado en San Francisco en Ibi Radio. Pero estoy de este lado. Sí. ¿Qué significa para usted venir del pueblo, del campo, venir a la ciudad y trabajar desde aquí en un área que a lo mejor, quedándonos en nuestro lugar de nacimiento, no hubiera sido posible el desarrollo? Tú y Edel son dos respuestas evidentes de eso. O sea, también, igual que tú, igual que yo, Edel viene de Pimentel y viene de haber hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, jugamos pelota, béisbol, y acabamos siendo escritores o publicistas también. Venir de un pueblo, y perdón que dejé afuera la modestia, ya no quiso entrar conmigo. Sí. De ser un pueblo pequeño, más pequeño que Salcedo, lógicamente Salcedo es la capital de la provincia, hoy Hermanas Mirabal. Venir de un sitio donde tú eres un muchachito, un jovencito más y tener cierto éxito, cierta nombradía en una metrópolis como la que vivimos, creo que tiene una trayectoria en el medio envuelta de méritos, que acumula méritos. Yo creo que el trabajo que hemos realizado, y ya que tú te involucraste conmigo en eso, yo pienso que yo sé que voy a involucrarme en esa voz prodigiosa que tú tienes. Amén, gracias. Pues sí, yo creo que somos producto de un esfuerzo, de un trabajo realizado tras un objetivo, con dos anteojeras puestas sin mirar para los lados, rompiendo brazos sin dejar heridos. Exacto. Pero cosechamos un resultado por esfuerzo y por el trabajo. Creo que esa ha sido la razón por la que hemos llegado a donde modestamente yo he llegado y tú grandemente. No, para nada, al contrario. Sí. Una pregunta, don Saba, que siempre le hacemos a los personajes como usted. ¿Se recuerda el primer trabajo que hizo? Por supuesto, mi memoria es prodigiosa. No sé. Sí, yo creo que el primer trabajo lo hice en la agencia de Freddy Ortiz, con un cliente que tenía Freddy y a él le encantó. De ahí yo, que llegué a la agencia en el área de servicio al cliente, básicamente empezó a utilizarme en el área creativa para logomarca. Perdón que mencionara una marca. Y es marca querida y de gente buena. Claro, Lorenzo es un gran le mandamos ser humano. un gran abrazo. Además, tiene un gran programa de radio. A don Lorenzo, a su hijo, Claro. a su hija, por supuesto, gente querida. Pues Freddy me dice, ese momento él tenía pensado hacer un anuncio, no tenía tiempo de hacerlo, estaba en otras cosas, la campaña muy comprometida. Y él contaba a veces con William Tavares, otro creativo publicitario. William no estaba, ayúdame con esto. A mí se me ocurrió un anuncito y a él le impactó y al cliente le gustó muchísimo, que fue traducir o convertir un problema mercadológico, le llamamos así hoy día, que él tenía comunicado por un tartamudo. Ajá. Y esa combinación fue un poco simpática. Cuénteme, que está buena la cosa. Bueno, era un tartamudo que en vez de decir el eslogan regular de la marca,
lo decía tartamudeando y alguien le respondía, pero definitivamente usted está hablando de logomarca, eso se dice en una palabra, y dice, sí, pero yo no puedo, algo así. Y eso pues, qué sé yo, cogió calle, gustó, y esa fue mi primera experiencia con Freddy. De ahí para adelante, creativo publicitario. Qué bien. Hay uno de sus grandes logros y reconocimientos a nivel nacional, que es precisamente el haber creado, o más bien, usted estuvo ahí como presidente del concurso que eligió la mascota y el logo para los Juegos Panamericanos, que se celebraron en el 2003. Sí. Recordemos un poco ese proceso. Aunque ustedes conocen la palabra compadreo, ¿verdad? Ajá. Sí. Eso fue un compadreo que Luisín Mejía y Rubén Comarazami tuvieron conmigo, que me llamaron para que yo presidiera el jurado, y precisamente elegimos como mascota, o sea, alguien presentó como mascota, presentaron muchas posibilidades, pero a nosotros nos encantó, y a mí en lo particular me encantó mucho que se eligiera a ese animal tan sano, tan olvidado como es el manatí. El manatí. Sí. Y lo elegimos como la mascota para los Juegos Panamericanos. Y el logo tenía mucho que ver con el manatí indirectamente, sin haber comunicación con el diseñador y el selector, el que seleccionó al manatí. No había comunicación entre ellos, que uno supiera, ¿no? Exacto. Y sin embargo, los ganadores fueron el manatí y un logo que parecía tener al manatí como una especie de coincidencia extraña. Una coincidencia extraña. Pero ni se conocían, lo presentamos a ellos ahí, supuestamente. Don Saba, usted sabe que usted también fue jurado en un concurso en el que yo participé. Me imagino que perdiste. No, espérese. Ese era Ramón. Sí, ya. Qué bueno, que salga lo de él. Repentista. Fue el primer festival universitario del jingle. Ah, sí, cierto, recuerdo. Wow. ¿Y tú estabas ahí? Sí, nosotros ganamos el tercer lugar. Ah, pero qué bien. Yo estuve acompañado con mi gran amigo Elvin Reina. Y también con Barón Ballet. Lo hicimos ahí. Ese fue el ganador. Ganamos el tercer lugar. Sí. ¿Y te atreves a cantarlo? No. Cántalo, hombre. No recuerdo, no. Yo era el que hablaba del objetivo mercadológico. Ya que tú mencionas a Barón Ballet, igual ido a destiempo, un talento y una calidad humana excepcional. Y ya que usted mencionaba un tartamudo, él tenía precisamente un tema de tartamudez en la conversación convencional diaria, pero frente al micrófono era certero. Wow. Es decir, y su tartamudez era a propósito de su gran nivel de inteligencia, y tenía tantas ideas que se les atropellaban las palabras porque quería hablar muy rápido. Claro, el pensamiento iba más rápido que la voz. Sí, porque era muy eso no importa mucho. Acuérdate que inclusive Inglaterra se dio el lujo de tener un rey que era tartamudo. Claro, pero rescatar eso, de que cuando Barón Balete se ponía frente a un micrófono, era impecable en sus presentaciones. Muy buen locutor comercial, muy buen locutor de radio, y como programador y director de estaciones de radio también tuvo una vida corta, pero muy productiva y muy exitosa. Balete se posicionó en el país. La literatura universal también tiene un tartamudo, Jorge Luis Borges. Ah, sí. Que es alguien que se le escapó al Premio Nobel de Literatura. O sea, lo dejaron escapar por asuntos políticos, pero definitivamente para mí uno de mis grandes autores. Se vengaron. Sí. Don Ramón Saba, cuando usted escucha y ve lo que está pasando con la publicidad hoy, y hacemos ese ejercicio de retrospectiva de cómo la publicidad de la década 60, 70 era escrita por poetas, por escritores, ¿qué piensa? La incorporación del marketing como carrera, como oficio fundamental en la comercialización de marcas, productos, bienes y servicios de diferentes empresas, hizo que la carrera publicitaria sufriera transformaciones en el camino. Ya no bastaba con tener una buena idea, con ser muy creativo. De hecho, comulgo mucho con el criterio de mi desaparecido amigo René Rodríguez Soriano, que ambos coincidíamos que más tarde o más temprano el concepto de creativo publicitario iba a ser cambiado por comunicadores de marketing. Porque definitivamente lo que hace un publicista
un creativo publicitario, no es solamente hacer una buena idea. Yo lo expongo, creo con cierta claridad, en el reciente libro de Hedel, en la página 93. Allá afuera. Y lo expongo básicamente diciendo o exponiendo que en creatividad lo que se ha hecho siempre, o lo que se hacía siempre, era dar palos a ciegas. No lo digo de esa forma, pero eso es lo que insinúo. En el sentido de que, por ejemplo, René de Rico Bermúdez, que bien lo mencionó ahorita Hedel, fue un gran creativo, pero empírico. Y, por ejemplo, él producía ideas muy buenas, como Iván García también, que fue otro gran creativo. Por ejemplo, recuerdo una campaña... De los que pasaron por la agencia de Berrier. Exactamente, ambos. Y yo recuerdo una campaña de bienvenida, clic, clic. No se ve el clic, clic en radio, pero son dos comillas que se ponen cuando uno no está, cuando uno sarcásticamente dice algo. Yo recuerdo que René creó una bienvenida, clic, clic, a Marlboro. Él trabaja para Monte Carlo, que es la competencia. Famoso eslogan. ¿Cómo te quedó el ojo forastero? ¿Cómo te quedó forastero? Sin embargo, fue una campaña fallida. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se cometieron 2 errores mercadológicos. En ese tiempo no se conocía mucho el mercadeo. Claro. O sea, ¿cuáles fueron los 2 errores mercadológicos? Simplemente no es profesional recordar la competencia en una campaña. Claro. 1. 2, mucho menos ponerle un adjetivo calificativo favorable. Decirle extranjero a alguien es decir que es bueno. En países como nuestro de Guacanagariz, corre por sus calles, es decir que era un forastero Marlboro. Decía, no, pero este es bueno, este zapato es extranjero. Hay que probarlo. Fue mucho más exitoso, como querramos verlo, el café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Que no es de René. Bueno, a mí me dijo Nandi que es de él. No, a mí, a mí el autor original, que supuestamente yo pensaba que era René, me dijo, no, eso es mío. Y lo dijo en una conferencia, se llama Iván García Guerra. No sabía. Iván confesó en una conferencia en la Biblioteca Nacional que el creador de Sabor, que es bellísimo. Sabor que empieza en el aroma. Y que no hay que cambiarlo. No. O sea, eso tiene tanta vigencia, por lo que nosotros no nos callamos. Yo creo que no va a haber uno mejor. Nosotros nos callamos cuando los dos... Veteranos. Y estamos sentados viéndole la cara. Claro, escuchando, aprendiendo cosas. Pues eso es el cambio, Reinaldo, que ha tenido la publicidad. Ha caminado rápidamente de manos del marketing. Ya no se ha quedado dando palos a ciegas, donde las ideas buenas eran brillantes e impactaban, pero tú no estabas seguro del resultado. Ya con el mercadeo tú haces investigaciones, tú sabes hacia dónde coger, tú mides al mercado potencial y sabes lo que debe decirle y lo que no debe decirle, y cómo debe decirlo y qué tiempo. Inclusive yo recuerdo que un cliente me preguntó una vez, Saba, ¿tú eres capaz de decirme qué porcentaje van a aumentar las ventas mías con esa campaña? Yo, claro, te lo puedo decir exactamente. Es un 17%. Tú me lo pones por escrito, no, porque embuste. Tú me dices que soy capaz de decirlo, soy. De que sea cierto, no lo sé. Por supuesto. No había forma de evaluarlo, pero hoy día tú puedes más o menos tener una idea aproximada de hacia dónde va una campaña. El hecho de que hubiera menos ruido en la época análoga de la publicidad dominicana creaba condiciones para que las ideas brillaran más, para que los esfuerzos de comunicación publicitaria tuvieran mucho más recordación. Hoy en día es difícil, es complicado. Claro, hay mucha competencia de información. ¿Cuántas emisoras hay? ¿Cuántos canales de televisión hay? ¿Y cuántos competidores ¿Cuántos hay? celulares hay? Exacto. ¿Cuántos cables hay? Y te faltó algo. ¿Cuántos memes hay? ¿Cuántos memes hay? Que son muy creativos también. Exacto. Entonces, todo eso complica la comunicación. Para hacer publicidad memorable hoy, primero hay que tener una grandiosa inversión para repetir el mensaje y luego tener la capacidad de hacer algo formidable que pueda, con una sola exposición, que hace para siempre. Claro. Y a eso agréguele la comunicación global. Exactamente. Que ha llegado un momento en que ya la publicidad viene hecha. Ya el creativo publicitario está ocupando un lugar secundario en la agencia. Está tomando más fuerza, mucha más primacía la parte de medios, que es donde se hace la gran inversión publicitaria. En la época en que Hedel y yo, Hedel todavía está muy vigente. La división económica era un 20% la inversión para creatividad y producción y un 80% para los medios de comunicación. Hoy día la creatividad prácticamente viene hecha. Lo que tú haces es tomar un anuncio de Coca-Cola, Marlboro, y ponerle
a un Reinaldo Infante a que lo diga en español. Sí. O que diga ciertos textos, pero todo el 50%, en Navidad uno ve el mismo comercial que pasa en México con un locutor mexicano, que lo pasan aquí en Puerto Rico. Sí. Pero sí, eso se llama localización y tiene un componente ya económico detrás de eso. Porque si hay una publicidad que funciona y es genérica, lo que hace es que se localiza. Se le pone el acento local y listo. Pero sí, hay un asunto, si no mal recuerdo, antes en los 90 todavía, venía mucha cosa enlatada. Y recuerda que hubo un problema donde la gente no se identificaba. Que hubo que hacer el cambio, el switch, donde esas marcas internacionales tuvieron que invertir aquí. Pero es interesante que tú hables sobre eso, porque recordemos que esa época era donde teníamos una invasión de telenovelas y donde la gente tenía el oído conectado con acentos distintos. Con Venezuela, con México, con Puerto Rico, Colombia. Muchas novelas brasileñas que venían también dobladas al español. Es decir, había como un acostumbrarnos a un acento distinto, pero ¿qué ocurre? Que precisamente se comienza a trabajar eso y a observar la localización de los contenidos. Sí. Y todo esto a propósito de la misma tecnología y la generación de la cantidad impresionante de contenido que se está generando ahora mismo. Sí. Y para terminar la pregunta tuya, el tercer elemento, el tercer componente, en la academia, que ya los profesionales de la publicidad ya no son empíricos, normalmente ya parten de una carrera universitaria, se han especializado y ya no se va a improvisar ni a buscar en el aire una idea a ver qué pasa. Ya se tiene más conciencia y se va al grano. No, esto es por esto, porque este blanco de público habla así, este blanco de público responde así, este target tiene tal forma de convivencia, el nivel económico, social y cultural de este grupo de gente, que aunque es pequeño, no podemos venir hablándole de jabón hispano. Ay, porque no es el que consume. Pero ¿quién lo consume? La casa lo consume, sí, lo consume la doméstica. Entonces ella es el potencial comprador, no es la dueña de la casa. Que aunque la dueña de la casa es la que va al supermercado y elige, pero quien decide la compra realmente es la doméstica. Oye, sé que a mí me gusta porque ese no me daña la mano. Exacto. Entonces es a ese con quien se debe comunicar. Y eso lo sabe un elemento que viene ya de la escuela. Además, lo que significa como escuela, el que los creativos tengan que lidiar con marcas internacionales que tienen metodología de trabajo que son más que una maestría. Sí, sí. Eso que tienen la fortuna de manejar marcas internacionales como los refrescos, por ejemplo, algunas marcas de refrescos que son de mucho prestigio, tienen la posibilidad de conocer la metodología de trabajo en materia de publicidad de esas grandes marcas, y eso es una maestría. No, y además lo que tuvimos la oportunidad de estar en agencias internacionales, tuvimos la suerte de tener personajes de vez en cuando que venían a trabajar con uno, a enseñar cosas, lo que se estaba haciendo allá, entonces automáticamente. No, y ustedes tuvieron otra escuela muy buena, la gente de Partner, y en mi opinión muy personal, yo creo que Partner tenía, no sé si todavía sigue siendo así, para mí la más grande profesional planificadora de medios que tiene este país, que es Milagro Ortega. La tiene todavía. Sí. Milagro era una maestra seleccionando medios. O sea, al lado de Milagro, tú aprendías el oficio desde la óptica de la comercialización interna. No, y ya que usted menciona Partners, es bueno resaltar que quienes pasamos por ahí heredamos toda una filosofía. Exacto. Y recuerdo que en los 90, hablar de marcas, creo que Ogilvy a nivel mundial fue revolucionaria en ese sentido, porque la oficina global se enfocó y desarrolló toda una filosofía viendo de una forma diferente de lo que era una marca. Ya se comenzó a ver una marca como una persona, donde yo podía saber sus características, cuál era su personalidad, la forma en que hablaba. Todo eso lo fuimos aprendiendo mientras pasamos por esa agencia. Claro. Fue toda una escuela realmente. Sí. Y eso fue algo para mí invaluable. Bueno, realmente. Te puedo decir, tú lo viviste porque estuviste en Partner, pero así mismo otros profesionales igual que tú en otras agencias también aprendieron escuelas similares. Yo te podría decir que la gente que ha trabajado
con Pajés, por ejemplo. Ok. El grupo de Pajés y Claro. compañía han tenido la escuela más fuerte de este país porque casi vienen mensualmente los funcionarios de BBDO a visitar y a supervisar y a orientar al personal. Pero también otras agencias, Interamérica, todas las agencias han tenido más o menos la misma trayectoria en la especialización a su personal. Uno más que otro, pero siempre ha habido eso. Ahora, lo que hoy día impera en el sector publicitario es básicamente la parte de globalización. Sí. O sea, todo viene enlatado, como tú le llamas, y se coloca y se produce. Y hay un grupo. A mí me tocó, siendo presidente de LIDAR, lidiar con una situación parecida. Yo fui presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias en un momento de crisis, que es la vivió muy de cerca. Y me apoyó Nonora, me apoyó Sí. Milagro, me apoyó Checheo. Fue por unanimidad que yo no fui a una plancha, a mí me eligieron. Y fue para enfrentar una situación que teníamos en la que yo sabía que era transitoria. Se estaba tratando de enfrentar los brokers. Oh, sí. Y los Wow, brokers recuerdo eran un eso. grupo de empresarios que se hacían dueños, básicamente, de los de la de los inversión. medios y de los tiempos. Pero es un negocio legal. Sí. En libre comercio tenían todas las condiciones, pero ¿qué pasa? Era como tener al enemigo en casa. Era un hijo que vivía con nosotros. Esas dos agencias, que no voy a mencionar los nombres, porque no viene al caso, manejaban un broker, lo crearon, y nosotros, yo Tú dejabas de ser decía, una deslealtad. exacto, aglutinaban era todo, una deslealtad, aglutinaban pero todo. una deslealtad respaldada legalmente. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, como estrategia, vamos a echar un pleito, vamos a expulsarlos de la liga, vamos a sacar a estos dos hijos que están haciendo un trabajo legal, pero que no nos perjudica, como dice Edel, A los demás. poco leal. Entonces vamos a sacarlo y simplemente ganar tiempo. Este pleito lo vamos a perder. Fue un pleito echado para perder, Para perder. con la conciencia de que se iba a perder por un determinado tiempo. Lo ganamos tiempo y nos preparamos. Realmente pasamos 2 años más o menos en este conflicto y se ganó tiempo. Yo gané el tiempo suficiente para cerrar la mía. Porque realmente eso cambió. Es que eso cambió las reglas de juego. Claro, Sí, Eso totalmente. modificó todo lo que era totalmente. la colocación publicitaria. El que tenía más dinero iba Come a más la... hojadra. Sí. Hojaldres. Hablando de su agencia, Sí. cuéntanos su inicio, porque, ¿verdad? No todo el mundo puede decir hoy en día, yo tuve una agencia de publicidad. Buen punto, Cheo. Sobre Mira, todo que, perdón, Don Saba, nos quedamos cuando usted era gerente en Codetel. Sí. ¿Cómo usted pasa luego? No se asuste, 50.000 don Saba. empleos después. No Yo se llevo la asuste, don publicidad. Saba, que esto es así. No, Esto es de fabuloso. atrás para adelante. Él me Ese es conoce, como un no, famoso, conmigo no hay problema. un famoso youtuber que de No, atrás no, para no. adelante y de adelante para atrás. No hay problema, mira. Repíteme la pregunta. El inicio de la agencia, ¿cuándo le dio esa chispita Muy de bien, decir, muy bien, yo muy tengo bien. la capacidad, tengo el Mira, soy primero- el cliente de... Yo hice un intento. Saliendo de Freddy Ortiz Asociados, yo ¿Y qué monté. dijo Don Freddy cuando te dije que se va? Te lo voy a decir, ese es el principio. Ese es el principio. Bien simpático. Estamos hablando de publicaciones en prensa y todo. Ay. Bueno, el asunto es que yo decido poner una pequeña agencia, S&C, Servicio y Creatividad. No era más que Saba Cabral, mis dos apellidos, pero S&C, Servicio y Creatividad. Y pongo mi pequeña agencita donde yo era el creativo, el director de medios, la recepcionista, el mensajero y todas las cosas. Yo era único. Y lo hago con un señor que me dio amparo en su negocio. Bueno, a los 2 meses, lógicamente, no despegaba. No había forma. O sea, en el negocio publicitario es una máxima que para tú independizarte debes hacerlo con un cliente. Un cliente. Yo me fui solo. Y recuerdo que Freddy Ortiz publicó en el periódico El Nacional un artículo que rezaba textualmente, Ramón Saba, ave que echó plumas en mi nido. Wow. Y cuando intentó volar solo, se fue de bruces. No. Pero, lógicamente, tuvo razón. Eso pasó. No fue un balde de agua. No, muchachos, fue Un fuerte, cambio. pero Eso fue lo pero- Eso fue un ciclón. Y lo batió. siendo gerente general de National Car Rental, una empresa de Santo Domingo Motors, Sí, claro. ya yo tenía 1 año y pico ahí y tenía en mi casa, no una agencia publicitaria, yo tenía una habitación publicitaria. En un cuarto de mi casa puse una secretaria a tiempo completo, que es la que manejaba la parte agenda, administrativa la agenda. y los medios.
y un dibujante a medio tiempo que trabajaba en el Listín Diario por la mañana y de tarde conmigo. Y empezamos a picotear y el asunto empezó a funcionar. Recuerdo que en una ocasión, esa secretaria, Rita Borges, su nombre, jamás se me va a olvidar porque a ella le agradezco el haber dado el gran paso. Me dijo, señor Saba, usted está trabajando en una empresa grande, usted está ganando un buen salario, usted no se va a salir de ahí y por lo tanto su agencia no va a funcionar. Sacrifique eso y venga a su negocio, usted verá que todo va a echar para adelante. Wow. No convencido, oí la voz de que en ese entonces la mamá de Dayan me dijo, y yo te respaldo económicamente para manejar y mantener la familia. Digo, bueno, aquí hay un incentivo. A los 6 meses de tomar la decisión de irme, ya la agencia empezó a florecer. Coincidencialmente, a los 6 meses, Freddy Ortiz cumplió 20 años en el negocio publicitario. Wow. Y yo le publiqué una media página en un periódico local que decía, me acuerdo de la figurita, tenía unos pichoncitos reunidos con un águila echando la comidita y el titular, porque eché plumas en tu nido, me siento orgulloso de tus 20 años en publicidad. Wow. No, este fue mi maestro, es mi gran amigo, lo quiero muchísimo. Hay una amistad muy sólida y yo no creo que hiciera aquello con mala intención. Tú me por embromar. Pero éramos muy competitivos, todos los que trabajan en publicidad éramos muy competitivos. Después llegaron cosas muy buenas. Yo tuve en mis manos varias oportunidades interesantes. Una de las campañas que más recuerdo es que me llamaron. Me llamó Abraham Selman, creo que era Abraham. Yo sé que era Selman del Partido Reformista, porque Jacinto Peinado y Ramoncito Díaz habían peleado. El asesor internacional Jan Zuni, de Venezuela. Sí, los hermanos Zuni. Exacto, claro. Exacto, que eran muy buenos asesores, excelentes, lo traían precisamente por eso. Había dicho que, bueno, la campaña de Ramoncito decía, Balaguer prometió y dio. Sí. Ya la gente decía, Balaguer prometió y dio palos. Entonces, al agregarle eso, había que hacer un cambio. Mataron el concepto. Exacto. Entonces, los Zuni le exigieron a Ramoncito Díaz cambiar esto y él se negó. Yo creo que la campaña había que dejarla que madurara y no dejaba de tener razón. Bueno, pero a mí me convino que no lo hiciera porque Selma me recomienda, me reúno con los Zuni y los Zuni me empiezan a hablar de lo que más gusta de Balaguer, lo que la gente más aprecia. Eran investigadores de mercado muy buenos. Era el trabajo de infraestructura que había hecho Balaguer en su gobierno, en sus construcciones. Entonces, no, pero ¿para qué me voy? Y creé una campaña que era, eso lo hizo Balaguer. Eso es suyo. Sí, eso es mío. Pero eso lo tengo yo. Y después yo también. Porque son de esas cosas. Y como dice en el campo, y suyo también. Porque son de esas cosas que uno recuerda. Es decir, yo como niño recuerdo muy bien esa campaña. Y esa es precisamente la magia. Como ya se cerró la campaña del 86. Exactamente. Es decir, cuando uno logra recordar, claro, no por lo que decía, sino por lo que te hacía sentir. Sí. Es ahí donde está el punto. Eso lo hizo Balaguer, eso se pegó, sí, es verdad. Eso. Pero además yo utilicé personajes en algunos comerciales de televisión que lo dirigió Somer Carbucia, que lamentablemente se nos fue también. Yo utilicé algunos personajes reconocidos. En ese tiempo no existía Pedro Martínez, ni nada por el estilo, ni David Ortiz, pero existía Juan Marichal y Julián Javier. Okay. Entonces yo hice un comercial con cada uno de ellos, un par de videos con cada uno, y el de Marichal decía, tenemos que pichar con Balaguer, y lanzaba la bola. Entonces salía diciendo, eso también lo hizo Balaguer. O sea, esa campañita se pegó bastante. Claro, apoyó mucho la parte propagandística, que es que el Washington de Peña, hermano del difunto compositor Aníbal de Peña, era el jefe de campaña. No, el jefe de campaña era Jacinto. Él manejaba su propia dirección de campaña. Él era como los clackmen. Él era que dirigía la gente que ponía diferentes puntos a vocear para que los demás siguieran. Entonces él metió en los mítines políticos, metió mucho, eso hizo Balaguer, y se ponía a Chencho, que era el personaje, a desfilar con el dedito. Que después vino Don Bartolo. Porque recuerden que del PRD. Chencho hizo. Que se cambió de bando. Ese personaje hizo una campaña para Balaguer, pero también la hizo en contra. Sí, exacto. Yo lo vi. Después. Sí. Pero él a mí no me vio. Cuando eso era un delito, decía que Balaguer estaba ciego. ¿Y usted lo vio? Yo lo vi, pero él no me vio. Ramoncito estaba muy posicionado como creativo y de verdad que era bueno. Sí. Pam, pepín, pam, pepín. Pam, pim, pim, pim. Eso de Ramoncito Díaz. Pues yo recuerdo que a Ramoncito se le indicó el asesinato de una
muchachita, jovencita, que inclusive creo que la tiraron en el mar, y a Ramoncito lo iban a matar y lo sometieron a la justicia. Pues, gracias a ese favor político que se le debía, lo sacaron del país, lo mandaron para Venezuela y él estuvo tranquilo. Cuando se necesitó de nuevo, que fue en el 86, yo no recuerdo cómo se llamaba aquel que decían que era ingeniero, que era uno de la gente de confianza de Balaguer. Sí, que murió. Sí, No hace poco, mucho. Hace poco. Por eso que nos callamos. Macorís. No. Ah, no era Macorís. No, Macorís acabó siendo jefe de la Corporación de Electricidad. Pero no importa. El asunto es que ese señor, que estaba muy ligado a Balaguer, se fue a Venezuela y lo trajo. Se fue Guaró Liranzo. Okay. Se olvidó el caso de Ramoncito porque estaba pegado. O sea, en ese tiempo, tener el ingenio que tenía Ramoncito era un privilegio. Y Ramoncito logró hacer un nombre en este país como creativo publicitario. Hoy ha olvidado por mucho, porque recordamos a los poetas y los escritores, pues Ramoncito tocaba guitarra, componía, cantaba y era un gran creativo. Pero yo tengo también la honra de haber sido que lo sustituyó y en el 86 se ganó por mí. Yo tengo gente que quiero mucho, pero muchísimo, que no quieren saber de Balaguer, no importa que fuera un gran poeta. Que son mundos distintos. Son mundos muy distintos. Claro. Don Ramón Saba, Sí. conocido como poeta, escritor, publicista y gestor cultural. Y me quisiera quedar ahí, en la parte de gestor cultural. ¿Cómo no? ¿Qué tan retador es esto de ser gestor cultural en un país como Yo diría que República más Dominicana? que lo que tú dices es divertido. Sí. Y más si te gusta lo que tú haces. A mí me encanta hacer actividades que reúnan grupos de amantes de una determinada, en este caso culturales, lógicamente, que amen lo que hacen, lo que quieren hacer, que quizás no tienen la nombradía que tienen otros príncipes ya establecidos, y abrir oportunidades a esa gente, pues para mí ha sido un premio. O sea, yo disfruto enormemente cada vez que hago una actividad. Me reía mucho en la época de Diomedes Núñez Polanco, que me contrató como director cultural. Lo que sigo Ya siendo- llegaste con Diomedes a la biblioteca. A la Biblioteca Nacional. Sí, bueno, antes estuve como director con José Antonio en la Universidad de Cultura. sí. Pero con Diomedes me buscan, me nombran en la parte de gestión cultural precisamente. Y el contrato era para que hiciera 2 actividades al mes. Cuando ya yo llevaba 9 al mes, me llama Miguel Collado y me dice muy simpático, pero Saba, tú te estás tirando el personal de enemigo, aquí tiene la gente vuelta loja con eso. Y yo recuerdo que... Deja tu exceso. Recuerdo que Diomedes Núñez Polanco voció, ¡sigue! Yo no lo recuerdo. Qué bien. Con básicamente yo diría que con Rafael Peralta Romero me ha pasado lo mismo, que me dejó, y Sí. lo agradezco enormemente, y ha pasado lo mismo. He bajado un poco la actividad por razones que no vienen al caso ahora mismo, pero yo disfruto. Pero hay que decirlo, Ramón, la biblioteca se siente más en estos tiempos. Gracias. Yo que recibo toda la información que tú envías de invitaciones, actividades y cosas, yo noto la diferencia. Gracias. Casi todas las noches hay una actividad, semanalmente hay actividades en la biblioteca, sí. cosas que antes no Bueno, sucedía. cuando me contrató, Dios me preguntó que cuál iba a ser mi aporte a la biblioteca. Y yo, bueno, el mío va a ser traer una escopeta para matar al elefante blanco que hay acá adentro. Claro. Y esto hay que Y moverlo. me comentó, pero el elefante blanco soy yo, se va. Se va. Es lo mío muy simpático. Y La entonces- parte docente, ay, perdón. No, por favor. La parte docente. Esa pregunta me tocaba a mí. Adelante, compañero. Yo soy docente también. Adelante. A mí también, encantado. De docente a docente. Perdón, pero No, dale. Ya. Esos inicios en la docencia, ¿cómo ¿Cómo llega? no? Mira, mi primer trabajo oficialmente fue a los 13 años siendo asistente de mi mamá, que era profesora. Y yo recuerdo que ella daba clases en Villa Altagracia. Y el día que ya no podía ir, yo iba, pero cuando los muchachos sabían que yo iba, me llevaban pan de regalo para que no diera clase. Y nos divertíamos muchísimo. Bueno, ahí empecé Excelente básicamente. Tremendo profesor. En vez de manzana eran pan. Era pan. Y yo siempre he sido débil. En mi colegio, cuando yo estudiaba, yo cambiaba la carne por el pan. A mí me encantaba el Y pan. nada, faltaba el vino. Vino después. Mira después. Entonces, ya la parte oficial como maestro, yo empiezo a dar clase en universidad primero que en el área secundaria. Mi primera experiencia fue en APEC. Ahí tuve 5 años siendo profesor de creatividad publicitaria.
No voy a mencionar nombres, pero recuerdo que a quien yo sustituí en esa posición era un contable. Quien daba creatividad publicitaria era un contador público autorizado, que en ese tiempo no eran contadores, eran contables. Contable. Wow. Lógicamente, cuando eso empieza, bueno, que ahí, dicho sea de paso, empieza mi camino exitoso en la publicidad, Wow. porque conquisto, por obra y gracia del Espíritu Santo y un llave, conquisto mi primera cuenta, que fue Almacenes El Encanto. Okay. Y ahí, pues, siendo profesor, yo le daba servicio a esta gente y ese fue mi primer cliente importante en mi agencia. Duré 5 años ahí, luego di también clases en la UAS. Yo manejé la parte de publicidad en la maestría de mercadeo. Uno de mis alumnos favoritos, que fue quien me llevó, fue Sergio Forcadell, fue alumno mío. Estuve también en la Universidad Católica Santo Domingo, casi 8 años. En varias. No estuve en la Madre Maestra ni en la UNFU, que eran las más acreditadas en ese momento. Pero APET era la más famosa en el área publicitaria y mercadológica. Sí. Ahí después, pues, me dediqué por mi amor por la literatura, a enseñar literatura a nivel secundario en colegio. Estuve en el San George, en el San Tomás y en el Jaime Molina Mota. Esa ha sido mi experiencia como profesor. Poquita experiencia, ¿verdad? Mucha. Pero más importante para mí no es el título de profesor, sino una cosa, y quiero decirla, aunque quizá no sea el más indicado para decirlo, el título que más me gusta que me dicen es de maestro. Y recuerdo que una vez precisamente Forcadell dijo, Saba sabe, él escribió un artículo en el periódico hoy que se llamaba Saba sabe, y en él exponía que yo no era profesor, que profesor era aquel que cobraba un salario para enseñar a estudiantes, que pagaban los padres para que fueran obligados, que yo era maestro, porque igual que otros llamados maestros históricamente, así mismo, se dedicaba a enseñar gratuitamente a adultos que espontáneamente, sin que los padres lo mandaran, se acercaban a mí para que le enseñara. Y yo me he especializado básicamente en enseñar literatura clásica, sobre todo, a muchos poetas que hoy tienen cierto nombre en ese campo y a otros que lo tienen en otro renglón. Por ejemplo, una de mis discípulas más conocidas es Olga Lara. Y me encanta porque Olga, cada vez que va a un programa, no deja de mencionarme con respeto y eso me halaga muchísimo. Psicóloga. Psicóloga, terapeuta. Y yo le he puesto como eslogan, acuérdate que ella decía, Olga Lara es otra cosa. Sí. Yo digo, Olga Lara es otra prosa. Así también otros profesionales reconocidos, quizá el último maestro en la medicina dominicana es Jimmy Barranco, nutriólogo, reconocido por la asociación de, ¿cómo se llama? Colegio Dominicano de Medicina, algo así. Como maestro de la medicina dominicana, es otro de mis discípulos del que me siento orgulloso. Un excelente sonetista, un excelente decimero. Olga, aparte de buena en la poesía clásica, es excelente en la versificación libre. O sea, yo me he dedicado a dictar también talleres y cursos de formación literaria. Y eso, si me lo permiten decir con sinceridad, me llena mucho más que la publicidad. Okay. Es decir, tú estás más cerca de la poesía que de la publicidad. Pero ¿y de la música? La música fue mi hobby desde muchacho. O sea, yo nací en una época en la que yo no miraba a Ricardito cantando. Yo miraba para el baterista, porque era el escandaloso. Y a mí me gustaba el escándalo que hacía. Y me gustó la batería, me compré una, trabajando en Codetel. Mis vecinos se encargaban de preguntarme. Y nada, me entusiasmé con esto y me hice baterista y acabé tocando en algunos grupos musicales más o menos importantes. En Santiago, por ejemplo, yo estudié en el ISA y en Santiago había un grupo musical muy bueno, se llamaba Los Chicos. El ISA es el Instituto Superior de Agricultura. Sí, del que me votaron por no ir para eso. Yo conocí al grupo musical de Santiago, que eran Los Chicos de Fuego. Y el baterista a veces faltaba y me llamaban. Lo hacía malísimo, pero yo iba. Y después aquí en Santo Domingo fui baterista del Club Arroyo Hondo, fui baterista del grupo Hoguera, el que estuvimos junto con Sobi y su hermano. Ajá. También en el colegio Arroyo Hondo, el Club Arroyo Hondo,
O sea, me dediqué a hacer esto, pero como hobby nunca cobré un centavo, al contrario. Yo pagaba por que la llamara. A propósito de eso que Saba dice de que lo buscaban para tocar, que tocaba mal, etcétera. A mí me hizo músico una anécdota, músico importante, de que en una ocasión él andaba, no sé qué le pasó a un bajista y tuvo que buscar uno. Y acudió a uno que ya él conocía, que era malo, muy malo. Y él le decía, al que lo buscó, le dijo, no hay ningún problema, eso sí van a sufrir. Una cosa, don Saba, me gusta. Tengo la satisfacción de que ese hobby no es un asunto de genes ni de herencia, pero por contagio. Mi hijo más pequeño se contagió. ¿Es músico? Es baterista y muy bueno. Mira. Sí, el más pequeño. Pero yo tengo un sobrino que... ¿Lo contagiaste? Sí, pero yo tengo un sobrino que lo contagié supuestamente siendo muy muchacho y está rankeado como el principal baterista dominicano, que es el Lai de Moya. Por supuesto. Es mi sobrino. Yo sé quién pero el Lai es mucho más fino, el Yamil, el mío, es más escandaloso, es más rockero. Pero buenísimo, en estos días hicieron un concierto. El tema no es él, pero no importa. Se hizo un concierto en Casa de España y se hizo un homenaje a los hijos o héroes del silencio. Héroes del silencio. Exactamente, sí. Un homenaje a ese grupo, que él es un gran admirador. Y nada, o sea, él fue el baterista y estuvimos ahí haciéndole bulla. Él es tan amante de eso, que su único hijo se llama Z. Como la letra, en honor a un baterista de un grupo musical que la admira muchísimo. Zeta Bosio de Argentina, de Soda Stereo. De Soda Stereo, el baterista de Soda Stereo. Exacto. Fanático. Una pregunta, lo que le iba a decir ahorita. Retomando un poco lo de la escritura y o sea, el redactor creativo que no tiene esa vena es complicado. ¿El redactor? Creativo. Sí. Que no ha pasado por todo eso que ustedes están contando, se coge mucha lucha. Yo no conozco bueno, quizá Hiraldo. Sea el único que yo puedo mencionar, Hiraldo. ¿Miguel o el hermano? Miguel. El único que yo quizás conozco que no es del sector literario y ha sido buen creativo. Sí, muy bueno. Es más, cuando yo gané el premio Rogelio Arturo Pellerano de publicidad, él fue uno de los ganadores como redactor de texto. Inclusive en muchas conferencias que yo iba a diferentes pueblos, a la madre y maestra, por ejemplo, él me acompañaba. Perdón, don Saba, no el sector ¿eso literario. era en la época de creatividad del Listín Diario? Sí. Ok. Yo gané 7 veces, creo que él ganó algunas veces. Yo gané 7 veces el premio de creativo, pero el más importante fue hace poco, fue en el 95. Sí, ayer. Gané el premio mayor, que es el Rogelio Arturo Pellerano. Mi gran satisfacción en ese premio, y lo digo a boca llena, porque yo tengo una máxima que a veces no la uso mucho, que es que yo digo que no creo mucho en los concursos, aunque yo hago algunos, diciendo que dime quién es el jurado y te diré quién es el ganador. ¿Quién es el ganador? Sí. Pero eso no es honesto de mi parte decirlo. Ahora, no obstante, mi gran orgullo con ese concurso, y él es testigo de eso, es que el jurado no era dominicano. No era dominicano, exactamente. Ni siquiera no sabía quién iba a ser. Todos los años el Listín Diario Se elegía un participaba país. también con seudónimo. Exacto. Exactamente. Y el Listín Diario elegía un país determinado y se iba al director, creo que era Esteban en ese tiempo. Sí. Se iba a ese país, se reunía con 3 creativos. No, el director no era el administrador. El administrador, sí. Y se reunía con 3 creativos de renombre en ese país. Lo convertían en jurado, le pagaban y las muestras que estaban en concurso se le llevaban a ese país y ellos elegían. Yo recuerdo que cuando gané ese premio, Freddy, bien relacionado siempre, sabía que yo había sido el ganador y cogió por mi mesa. Cuando yo vi que Freddy se sentó conmigo, digo, yo fui el ganador. Don Ramón Saba, para nosotros de verdad que ha sido un privilegio haberle tenido en esta edición de PUB 101. Siempre bienvenido y qué bueno. Gracias. Qué bueno contar con sus historias, con sus anécdotas, contar con un
con un poeta, con un escritor metido en la publicidad Gracias. y en la gestión cultural. Muchísimas gracias por haber estado Ha con sido un nosotros. enorme honor compartir con ustedes 4, 5, 6 y lo que están en el aire. Gracias. Cheo nos enseñó a nosotros que hay que comenzar con aplausos, pero también hay que terminar con él. Así mismo. Un aplauso, don Saba. Gracias, don Saba. Gracias. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pop101.do.